asesinado, siendo víctima de tortura. Debemos recordar además que Fernando venía llegando de acompañar, por cierto, a Julio Borges en reuniones en el marco de la ONU, la Asamblea General número 73, en ese momento. Como ustedes saben, Julio Borges es perseguido luego de haber participado en el proceso de diálogo de República Dominicana, que el régimen lo utilizó para burlarse no solamente de los venezolanos, sino del mundo entero, donde luego intentaron una farsa que nadie reconoció el 20 de mayo del 2018. En ese marco secuestran a Fernando Albán en el aeropuerto de Maiquetía, lo torturan hasta la muerte y simulan un salto por una ventana. Hoy todavía no hay justicia para sus familiares, para el país en definitiva, y para nosotros es doloroso, porque ese es el costo de hacer oposición en Venezuela. Esa es la dictadura en un país que asesina, torturado a un hombre bueno, noble, como Fernando Albán, que no ha sido el único, por cierto, como le sucedió con el capitán Acosta Arévalo y los tantos otros que han sido torturados o simplemente asesinados producto de la persecución, como el caso del FAES, que es Human Rights Watch, habló de 18.000 asesinatos, escuchen bien la cifra, 18.000 asesinatos extrajudiciales, que además se recogen, por cierto, en el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Así que para sus familiares, para sus amigos, pero sobre todo por la causa que luchó Fernando, aquí seguimos firmes, de pie, no solamente desde el Parlamento, sino en las calles de Venezuela para hacer justicia, pero sobre todo para recuperar esa normalidad que añora nuestro país. Presidente, la situación en Ecuador, se está acusando desde Ecuador a Maduro y a Correa de estar desestabilizando ese país. Mira, vemos lo que sucede en el país hermano de Ecuador. El mismo Lenín Moreno hablaba de cómo Maduro era cómplice de ese proceso, orquestado durante el foro de Sao Paulo. No es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de acciones, sino también campañas. Recordemos el famoso caso del maletín en Argentina. Recordemos el financiamiento a través de Petrocaribe, a través de las fundaciones que anunciaron, por cierto, este año en Ecuador de haber recibido más de $250.000, una fundación de Correa directamente para fines proselitistas de dinero de venezolanos. En el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, del mayor flujo migratorio que ha visto América, de los 7 millones de venezolanos que están hoy en riesgo de muerte, es una tragedia entonces que Maduro utilice dinero de venezolanos para simplemente tratar de desestabilizar la región cuando él está siendo en este momento el responsable absoluto de la crisis que viven los venezolanos. En este marco, el respeto a las instituciones ecuatorianas que han respaldado abiertamente al presidente Lenín. Nos hemos comunicado no solamente, por cierto, con parte de ellos, sino también incluso, por ejemplo, Guillermo Lazo, opositor, por cierto, a Lenín, que compitió con él en Ecuador por la presidencia, se comunicó con nosotros para pedirnos apoyo a las instituciones, es decir, oposición a Lenín Moreno, incluso política dentro del país, está pidiendo respeto a las instituciones en ese país y mal pudiéramos nosotros no respaldar instituciones y la República. El diputado Juan Fernando Flores, el diputado ecuatoriano, acaba de decir a Verepres que Rafael Correa podría estar en Barquisimeto y desde allí planificar todo lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Qué dice eso? Mira, sabemos que en Ecuador no está, tiene orden de captura por vinculación y diferentes casos de corrupción, vinculados, por cierto, en su mayoría a Venezuela. Estuvo en Venezuela, tenemos precisión de eso, no sabemos si se mantiene. Escuchamos atentamente la denuncia del diputado Juan Fernando Flores y estamos tratando de activar mecanismos de información que nos permita dar el paradero exacto. Como, por cierto, ampara Maduro, el usurpador, a grupos narcoterroristas, en el caso de la disidencia del ELN, porque hemos denunciado una y otra vez, y también lo dijo el presidente Iván Duque, que están en Venezuela, Santrich y Márquez. No tenemos duda que pudiera estar aquí en este caso Correa. No tenemos precisión en este caso de eso, pero estamos averiguando. Según las investigaciones que lleva ayer que venían 4 liberaciones de presos políticos. Sin embargo, esto no se ha dado. Bueno, hace un mes dijeron 58. A ver, y lo único que sí reconocen es la existencia de presos políticos. Ya ni siquiera cuidan la forma este régimen. Ya ni siquiera cuidan. Antes los llamaban políticos presos, antes los llamaban juzgados, ya ni siquiera cuidan la forma, ya hablan abiertamente de presos políticos, los negocian entre ellos mismos y no cumplen entre ellos sus acuerdos, y hoy continúan presos más de 300 presos políticos en Venezuela y civiles y militares, por cierto.
O sea, sigue siendo la tortura una práctica. A través de sus familiares hemos sabido que Rodríguez Torres tiene un cuadro clínico bien complejo. Entiendo que han podido hablar con él, no tenemos más precisiones sobre el tema, pero de las entrañas del régimen no solamente persiguen a los que fueron alguna vez, los asesinan. O recordemos el directivo de PDVSA que murió tras la reja. Ese es el cuadro de un régimen que no protege a nadie, ni siquiera a los suyos. En contraposición a lo que estamos haciendo para salvaguardar la integridad y la vida de los venezolanos atendiendo la emergencia humanitaria completa. Dos preguntas más. Nicolás Maduro el día de ayer extendió la alerta naranja en la frontera e insiste en responsabilizar a Iván Duque de querer promocionar una guerra contra Venezuela. Quisiera saber su opinión al respecto. La única guerra que existe en Venezuela es la del Estado, la del régimen contra el ciudadano. Si ustedes ven palmo a palmo la situación de Venezuela, acceso a bienes y servicios, vayan, los invito a Maracaibo, incluso a Mañonga, en la carretera vieja Caracas-La Guaira, a minutos de aquí, a 10 minutos del aeropuerto internacional de Maiquetía, donde no hay luz, no hay agua, no hay transporte público, no llegan ni siquiera el subsidio de alimentación que tanto prometieron desde el mismo régimen. Si hablas de 5 millones de migrantes que estamos solicitando estatus de refugiados, por cierto, para ellos, para facilitar el proceso de papeles en cada uno de los países que están llegando. Si hablas, además de la emergencia humanitaria compleja, de la contracción de la economía venezolana, 65% en 6 años, solamente puedes comparar eso con Siria. Es decir, lo que denuncia Nicolás Maduro es la consecuencia salvaje de la ejecución de su régimen, de la mala ejecución de su régimen. Solo pueden comparar lo que está pasando en Venezuela con países que están en guerra o han estado en guerra, una situación de posguerra inmediatamente. Así que aquí no hay ninguna posibilidad de guerra con un hermano país como lo es Colombia. Aquí la guerra que está en curso es la del régimen, la de la dictadura en contra del ciudadano, del aparato productivo nacional, de restablecer nuestra economía, nuestra tranquilidad, nuestra normalidad, que es en definitiva lo que queremos todos los venezolanos. Así que las fantasías del régimen para tratar de agrupar a los suyos, para tratar de exacerbar la moral de la Fuerza Armada, cuando ellos también están sufriendo lo que está pasando en Venezuela, no va a funcionar. Y si es para distraer la atención, ya no lo logró. El chiste repetido no da risa. Entonces ya esa etapa pasó, y lo que es una burla internacional lo que hace en este momento Maduro. Sobre la medida de adop, presidente. Irregulares en territorio venezolano, ¿cuántos? Si los han conseguido. Ajá, La medida de adop. Ok, la última pregunta con respecto a lo que llaman los overcompliance, es decir, los sobre estimaciones de medidas. Estamos trabajando para que las liberen y no afecten en definitiva al ciudadano. Estamos trabajando directamente no solamente con las empresas de software, sino con todas las que puedan permitir que el ciudadano pueda tranquilamente activar sus derechos. Estamos haciendo las gestiones, espero que en los próximos días se pueda liberar esa medida, porque en definitiva no tiene nada que ver con el ciudadano común y lo que hizo y generó Nicolás Maduro Moros. ¿Han conseguido campamentos irregulares en territorio Miren, no venezolano? solamente campamentos irregulares, lamentablemente. ELN, que están extrayendo oro de Venezuela, ponen alcabalas en el sur del país, lo denunció en este hemiciclo el diputado William Dávila, disidencia y captación de lo que es la FARC en este país. Hay más de 11 estados. La precisión del número varía. Podemos estimarlo según el número de estados, captación, tipo de participación en cada uno de los estados. Más, evidentemente de manera más enérgica en la frontera, donde además hay pistas clandestinas para despegue y aterrizaje del narcotráfico. Si ustedes van a la frontera del país y hay algunas zonas de mayor riesgo, los incluso agricultores o los productores del campo tienen que sentarse no solamente con el comandante de la Guardia y el del Ejército para generar seguridad, sino también con el del ELN en muchos de los casos para poder generar. No solamente tenemos contratado, lo hemos anunciado, está la información en cada una de las instancias. Te voy a volver a repetir, hay presencia en 11 estados, no voy a precisar en este momento el número de campamentos, se cuentan a por decenas, sobre todo en este momento en la frontera, donde los más vulnerables de nuestro país también están siendo sujetos de captación de estos grupos irregulares. Alguien que gana $2 al mes o menos, que tiene que mandar comida a su familia en medio del desespero, también puede ser víctima y presa de este tipo de grupos para engrosar las filas de estos irregulares. Muchas gracias. Listo, por aquí, presidente.
Escuchaban ustedes declaraciones del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien pues finalmente arribó al Palacio Federal Legislativo y ofreció declaraciones a los diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, que acá se encuentran precisamente como parte de los puntos más importantes resaltados en esta pequeña rueda de prensa que ha ofrecido el día de hoy, pues aseguró que más de 18.000 asesinatos se han cometido en manos de las FAES, según este informe de Human Rights Watch, cifra que también se encuentra dentro del informe publicado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. También se refería a la presunta liberación de presos políticos anunciada el día de ayer. Dijo que hace un mes habían anunciado la liberación de 58 presos políticos, sin embargo era una cifra que no se había cumplido, más allá de la excarcelación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Decía que precisamente con esto lo que sí queda claro es que hay un reconocimiento por parte del régimen de Nicolás Maduro en que sí hay presos políticos en Venezuela. También uno de los periodistas le preguntaba acerca de una denuncia que ha hecho uno de los parlamentarios ecuatorianos, Juan Fernando Flores, precisamente sobre la presencia del expresidente de Ecuador, precisamente Rafael Correa, en Barquisimeto, acá en Venezuela, y que desde ese estado podría estar ejecutando las acciones en contra del gobierno de Lenín Moreno. Decía que pues ellos se encuentran investigando. Nosotros nos mantendremos acá desde el Palacio Federal Legislativo para llevarles a ustedes toda la información que desde este punto de la ciudad capital se genere. Los invitamos a estar muy atentos. Recordemos que se encuentra Sergio Tobar en la transmisión de todo lo que ocurre en las afueras del Palacio Federal Legislativo y luego nuestro camarógrafo Rafael Padrón llevándole las incidencias de todo lo que ocurre durante la sesión ordinaria pautada para este 8 de octubre y que tiene como uno de los puntos centrales precisamente el estatus migratorio, la situación de los migrantes venezolanos en otros países del mundo. Reporto para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.